Muy bien. Pues hola, buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este quinto ciclo de encuentros que hoy damos comienzo con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería. Es una actividad que forma parte de las que organiza su aula de fotografía. Nuestro invitado en esta ocasión es Eduardo Nave, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Eduardo Nave es valenciano, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. En 2005 funda junto a otros 13 artistas el colectivo de fotografía contemporánea Nofoto y en 2014 crea, junto a otros 4 editores, la publicación Dúo. En 2016 crea y coordina el proyecto El Diario Indultado y en 2020 también crea y coordina el libro Tiempo detenido, memoria fotográfica del confinamiento. Desde 2001 es colaborador habitual para medios editoriales nacionales e internacionales y su trabajo es representado por las galerías eh, Daniel Cuevas de Madrid y Juan Silió de Santander. Ha recibido numerosos premios y becas por sus trabajos, entre los que destacan la beca de Artes Plásticas de la Fundación Marcelino Botín, la beca de Artes Plásticas de la Casa de Velázquez, Colección Can, beca Fotopress de la Caixa, el premio Autores en Selección de Fotonoviembre, el Fujifilm Europress Photo Awards, el premio Fotográfica 2010 de la Feria Estampa, premio al Mejor Libro del Año en Foto España 2018, el premio Life Framer 2021 en la categoría Nightlife, nominación al premio Leica Oscar Barnag en 2023, el premio Imagenera de Creación Documental sobre Andalucía 2023 y el premio de Arte Nate 2023-2024. Ha realizado múltiples exposiciones individuales y su obra está presente en prestigiosas colecciones e instituciones públicas y privadas. Museo de Fotografía Española, Ministerio de Cultura, Ayuntamientos de Alcobendas, Madrid, Valencia, Murcia, Tenerife, la Fundación Ordóñez Falcó, Familia Cartier-Bresson, Congreso de los Diputados, Ministerio de Industria, Patrimonio Nacional de España, Francia, Italia y Portugal, Fundación Marcelino Botín, Centro Arte 2 de Mayo, Colección Circa 20, la colección En Aire, la colección DKV, etcétera, etcétera. Entre sus publicaciones destacan a la hora En el lugar, Like, Normandie, 85 vistas, Un tiempo sin sentidos y espacio disponible. Sus proyectos personales tratan sobre lugares donde han ocurrido hechos relevantes y la posibilidad de que los espacios guarden recuerdos de lo que allí sucedió. Bienvenido, Eduardo. Gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Y la primera pregunta es la que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Si Mm. recuerdas las primeras fotografías que hiciste y de dónde llegaron tus primeras influencias, las que te animaron a seguir fotografiando. Pues muchísimas gracias por invitarme. Ya veo por ahí caras digamos, conocidas como Ana, por ejemplo, que está por ahí. Hola Ana, ¿qué tal? Y nada, la verdad es que es siempre un placer que te inviten a hablar, pues porque uno sabe hablar de lo que uno hace mucho más de lo, de lo, de lo que no hace, ¿no? Entonces me inicié, pues prácticamente mis primeras inquietudes sobre la imagen, no sobre la fotografía, porque no sabía lo que era, pues empezaron con 9 años y entonces con los años, con 13 14 15 años, descubrí lo que era la fotografía y fue como un impacto en mi vida. Siempre bueno, me hubiera gustado dedicarme a la música, pero como dice Nietzsche, nos dedicamos a lo segundo mejor que sabemos hacer y en este caso me dediqué a
a la fotografía, aunque a día de hoy ya lo intento mezclar todo pues con la música, el cine y todo, ¿no? Y yo creo que de las primeras imágenes que me impactaron, luego veréis por qué, pues me encontré una revista con unas imágenes de capa del propio desembarco de Normandía del 44, y esas imágenes eran muy diferentes a lo que veía yo en la tele, la publicidad, en revistas, y me impactaron muchísimo, ¿no? Precisamente por la diferencia, ¿no? Y, y esos fueron mis inicios, lo que sé yo que aprendí afortunadamente con la película, el revelado, el laboratorio, y que es un proceso muy lento, y yo creo que me ayudó muchísimo a previsualizar y ver mucho antes que disparar simplemente, ¿no? Y bueno, trabajas casi siempre en proyectos a largo plazo. Ujú. ¿Cómo se gestan tus proyectos? ¿Sueles partir de una idea conceptual, de una emoción, de un lugar? Siempre creo que hay varios tipos de fotógrafos. Yo soy de los que con mucho tiempo de antelación, cuando tiene una idea, si le gusta, la deja ahí almacenada, y al tiempo, si le gusta y va generando eso, apuntes y historias, pues va creando como más importancia, y una vez ya decido que me gusta, igual estoy investigando pues un año, dos o tres, hasta que empiezo el proyecto. No improviso, pero es por la forma de ser de cada uno, ¿no? Y me gusta trabajar muy lentamente, que es digamos que es lo contrario a lo que hoy en día se hace, ¿no? Entonces, la investigación, digamos, que juega un papel muy importante en tu trabajo. Sí, yo diría que a lo mejor es el 50% del trabajo. Me gusta ir a un lugar cuando sé dónde voy, por qué voy y a qué hora voy, el día que voy. Me interesa muchísimo, ¿no? esa, esa forma, vamos, digamos, de trabajar, pues que es como cuando uno prepara una película, ¿no? Que no improvisa luego ya sí, luego ya pues con los actores, etcétera, sí, ¿no? Pero me gusta como tenerlo todo muy atado, y luego ya cuando estoy en el viaje me dejo llevar. ¿Y cómo equilibras la dimensión documental con la poética o la simbólica en tus imágenes? Luego nos vas a mostrar algunas fotografías y vamos a entender mejor esto. Claro. Bueno, yo nunca he diferenciado el tipo de fotografía que voy, luego ya es el mercado, ¿no? Pero siempre cuando era muy joven era como que mis imágenes eran demasiado artísticas para la prensa, demasiado documentales para la galería, y entonces estaba como en esa mezcla, ¿no? Y al principio me encontraba incómodo porque no encajaba ni en un lugar ni en otro, pero luego me di cuenta que eso tenía fuerza, ¿no? Porque con el tiempo encajé en un mundo y en otro y en otro, y logro que un mismo proyecto se exponga, se publique en una revista, en un libro, se venda en una feria. Siempre me ha interesado la historia. Me da exactamente igual clasificarla en el mundo del arte o en la parte documental. Claro, me inclino siempre hacia lo documental, pero con un lado, pues bueno, que el arte pues más o menos desde el año 2001, 2002, 2013, el mundo del arte como que me ha ido ahí cogiendo poco a poco, ¿no? ¿Y cómo decides cuando una fotografía está terminada y lista para ser mostrada al público? Pues en sí, una fotografía no me interesa para nada. Me interesa ese conjunto de fotografías, ¿no? Porque de hecho, soy malo cuando hago una sola foto. Yo creo que el que la fuerza para mí, o al menos eso creo que es cuando creas
un conjunto que cuentan esa historia, que va a una expo, un libro, etcétera. Y yo creo que respondiendo una pregunta parecida, claro, ¿cuándo acabas un proyecto? Pues yo creo que ya cuando estás tan sumamente harto que con los años, ¿no? Dices, bueno, ya creo, siempre se puede sacar más, ¿no? No es como el deportista que siempre puede entrenar una hora más y una, pero a veces si se pasa se lesiona, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, ya cuando creo que ya estás harto y ya le has dado 1000 vueltas, creo que ya estamos preparados, ¿no? Para montarlo. Hagamos un recorrido necesaria y obligatoriamente selectivo por falta de tiempo, por tu trayectoria fotográfica. Normandía, el peso y el rastro de la historia que ha quedado atrapada en la luz de aquellas playas, donde miles de hombres tropezaron con un infierno de minas y disparos que generaron una confusión de miles de muertos. ¿Qué te interesaba mostrar en este proyecto? ¿Qué querías contar con él? Pues la idea era muy sencilla, es ver un lugar que fue el principio del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó marcado, cómo quedaron esas 5 playas, digamos, marcadas para el infinito, ¿no? Y era sencillo. Yo soy de los que antes decía que investigo muchísimo y ya cuando tengo esa idea voy. Normandía es enorme, pero a mí me interesaban solo esas 5 playas. De hecho, ahora lo mostramos si queréis, ¿no? Lo comparto, ¿no? A ver, se ve, ¿no? Sí, Mm. Bueno, empecemos con estas imágenes que son de amor de capa, que fueron las que de crío me impresionaron. Y estas son las que hice, ¿no? Es un trabajo sencillo en el que simplemente recorro las 5 playas, donde en aquel entonces que lo hice, en el 2003, 4 y 5 habían pasado más o menos 65 años de el desembarco, ¿no? Ahora ya han pasado pues como 81 años. Eh, Entonces, pues la idea era recorrer todos los puntos clave de estas playas y mostrar cómo se vive hoy en día, cómo un lugar ha quedado marcado básicamente por un acto que hizo que la Segunda Guerra Mundial se precipitara hacia el final, ¿no? Claro. En este caso elegí este formato porque entendía las grandes dimensiones de las playas y las imágenes panorámicas pues nos ayudan mucho a ver a ver esta extensión, ¿no? Ujú. Fue un, es el ejemplo, yo, digamos que con este proyecto cambió mi carrera. Yo aquí tenía como 20 24 años y fue cuando eh, irrumpí en el mundo del arte y hice como esa mezcla de que este trabajo se podía publicar en una revista, exponer y vender en una feria, ¿no? Fue difícil porque fue el primero que hice en ese sentido, ¿no? De hecho, me llamaba muchísimo la atención cómo un lugar se queda marcado, ¿no? Y entonces, este fue el primero de muchos. De hecho, es imposible escaparme de este tipo de proyectos. Veréis el resto que son lo mismo, pero con una temática diferente, ¿no? Y luego ocurrió algo que es que me invitaron en el 2019 a hacer una expo en Madrid y no me apetecía exponer lo que había hecho ya hacía mucho tiempo y entonces decidí
volver a estas playas, pero ver cómo en 15 años había cambiado la fotografía y había cambiado yo. Claro, como fotógrafo uno en 15 años cambia, ¿no? Y en este caso decidí irme con toda la parte técnica que hacía 15 años no existía, con imagen digital, con un dron, fotos debajo del agua y hacer las mismas playas, exactamente las mismas, pero con la tecnología nueva, ¿no? Y esto es lo que hice. Me pueden preguntar y esto, interrogar lo que queráis, ¿eh? Ujú. Has comentado anteriormente que detrás de cada trabajo, de cada proyecto tuyo, hay una labor de investigación muy grande, muy intensa. Pero ¿qué importancia tiene para ti el azar o la intuición en el momento de fotografiar? A ver, yo creo que la intuición se gana con los años. Uno cree que ha fotografiado por el azar y ha fotografiado por la acumulación de imágenes que has hecho y visto durante años, ¿no? Sino cuando uno empieza, no ha visto casi nada y no ha hecho casi ninguna foto y la intuición es difícil, ¿no? Eso es como el piloto, vamos de Fórmula 1 que ha hecho esa curva 1000 veces y sabe exactamente por el lugar que hay que hacerla, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. A mí me ayuda muchísimo investigar al lugar donde voy y luego la intuición se adquiere con los años. Es imposible uno cuando es joven no tiene intuición, ¿no? Luego, desgraciadamente, la fotografía requiéramos de una técnica, ¿no? Y hay que aprenderla y respetarla y saber exactamente qué utilizar en determinados, digamos, proyectos, ¿no? Yo me gusta siempre como elegir el tema, donde voy y luego pues bueno, vamos, la cámara o el aparato que necesite, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue un reto porque vi que el mundo había cambiado por culpa del teléfono móvil y las redes sociales y me dediqué a hacer paisajes en vertical, ¿no? Que es el antiformato para el paisaje, ¿no? Y digamos, me forcé y me gustó la idea, ¿no? Es el mismo proyecto que había hecho 15 años atrás, pero con una mente nueva y un aparato nuevo. Eh, a la hora, en el lugar, es otro proyecto tuyo en el que abordas la Mm. memoria de la violencia de ETA a través de los escenarios. ¿Cómo fue el proceso de enfrentarte a esos lugares cargados de historia y de dolor? ¿Y cómo afrontaste emocionalmente ese trabajo? Claro, pues la verdad que este fue un proyecto muy difícil de empezar porque, bueno, yo antes no os he dicho que yo empiezo un proyecto, claro, cuando ya lo tengo como bastante claro, estudiado, pero a la vez siempre suelo pedir becas o subvenciones porque, claro, el día a día el trabajo de un autónomo fotógrafo pues es duro como para también subvencionarnos nuestros propios digamos, proyectos, ¿no? Yo desde que era un crío entendí que si uno quiere hacer proyectos, o lo subvenciona de alguna manera, si no es imposible, ¿no? Y en este caso, como en el anterior fue más fácil, me dieron una beca y luego otra, pero este era un tema muy delicado en España y entonces ninguna asociación, fundación querían apostar, ¿no? Fue la Casa de Velázquez, una institución francesa, la que apostó por hacerlo, ¿no? Y el trabajo este
en realidad empezó en mi cabeza cuando tenía 15 años, que asesinaron al padre de un compañero de clase. Justo es esta imagen, esto es en Valencia, en Blas Ibáñez, y yo aquí tenía 15 años, como os había dicho, y al día siguiente pasé por este lugar. Y entonces, como claro, eres niño, no entiendes nada, ¿no? Entiendes que el día de antes el padre de tu amigo sí que existía y al día siguiente no. Entonces, esto fue algo que se me quedó grabado, y cuando me hice fotógrafo y creía yo que estaba lo suficientemente maduro, el trabajo este lo empecé cuando tenía ya 32 años. Pues me decidí a hacerlo, ¿no? Y al principio fue difícil, claro, estuve como pensándolo como unos 10 años más o menos. Y hasta que di con la clave para hacer el proyecto, que eran hacer las fotos el mismo día y a la misma hora, pero un año más tarde, 10 o 50 años, ¿no? Entonces, ese hecho hizo que no eligiera yo ni el lugar ni la hora, y que lo fundamental fueran los hechos, ¿no? Pues en este día, a esta hora y en este lugar, han matado a una persona, ¿no? Ujú. Fue un recorrido duro porque fueron 5 años investigando y fotografiando, ¿no? Y luego, pues, como veis, no son lugares que uno elige, no son lugares, más bonitos, sino al revés, que están cargados con un hecho, dramático, ¿no? Yo no elijo la luz, esto es, tampoco, claro, fue un trabajo muy difícil porque la parte de elección del fotógrafo desaparecía aquí, ¿no? ¿Y cuál es tu actitud ética ante los sucesos que fotografías? O sea, ¿cómo decides qué registrar y qué no? Por ejemplo, en este trabajo hubo algún, algún lugar que decidiste no fotografiar por algún motivo. Mm. No, no, en este no, al contrario, a ver, lo único que hacía yo era como intentar averiguar que al 100% el hecho ocurrido, ¿no? Si no lo tenía muy claro, no hacerlo por el respeto a los familiares y víctimas, ¿no? Eh, Entonces era como una labor muy escrupulosa del lugar, ¿no? Claro, y simplemente pues íbamos y fotografiaba. Como iba el mismo día, me encontraba con los atentados más recientes con familiares, ¿no? Y entonces me quedaba ahí hablando con ellos y les explicaba el proyecto. Luego, afortunadamente, hicimos un libro, una expo, y lo vio mucha gente. Bueno, ¿veis? Este atentado es de los años 90, y aún hay una marca, por ejemplo, que ahí pone Miguel, pues que era de la persona que mataron, ¿no? Y esta foto se hizo como 25 años después, ¿no? Ujú. Pero fue difícil por no elegir el lugar, no elegir la hora, pero intentar ver que en este sitio, este mismo día y a esta hora, pues había sucedido algo, ¿no? Claro. Este lo puede hacer con placas porque como únicamente disparaba una fotografía, claro, tenía el tiempo suficiente, me iba una hora antes, medía la luz, colocaba la cámara y disparaba, ¿no? Este fue de los más complicados, es el de Miguel Ángel Blanco, porque no habían datos
exactos y di con un fotógrafo que ese día fue a fotografiar el lugar y entonces vamos, me guió a mí. En este, por ejemplo, se ven las flores. Bueno, este es de los últimos, fue en el 2009 en Palma y ese mismo día fueron ahí familiares a entregar unas flores. Pasamos a otro si queréis o continuamos viéndolo. ¿Hay alguna imagen que en lo personal se repite más en tus recuerdos, esté más fijada en tu memoria? Si tuvieras que escoger una imagen de toda tu trayectoria que resuma tu forma de mirar, ¿cuál sería? Muy difícil porque, como decía antes, no soy fotógrafo de una imagen, soy de muchas, ¿no? Una imagen para mí, claro, para el tipo de fotografía que hago no cuenta, ¿no? Necesito como muchas imágenes, ¿no? Luego, yo creo que algo interesante de lo que se habla poco es de que el fotógrafo está ahí, ¿no? Está en la parte de atrás de la cámara y es lo que vive, ¿no? La experiencia del fotógrafo yo creo que es de las profesiones más interesantes y bonitas que hay, ¿no? Porque todo esto, lo vivido, ¿no? Se queda, ¿no? El espectador solo ve la imagen, pero el fotógrafo ha estado ahí, ha buscado el encuadre, la luz, el espacio. Claro, pero elegir una imagen es imposible. Es lo mismo que elegir un momento de tu vida, ¿no? Pues no sé, hay muchos. Entre ellos está el nacimiento de mi hija o el primer libro que saqué, el primer viaje, pero una imagen solo vamos, es imposible. Pues Mm. si te parece, pasemos a otro proyecto que es Like, un proyecto muy laborioso, Premio Foto España 2018 al mejor libro del año en categoría nacional. eh, una alteración en el ecosistema de la producción visual que pone de manifiesto la existencia de un comportamiento desquiciado, más preocupado por señalar nuestro estar en el mundo que por enseñar el mundo. Instalados en el capitalismo de las imágenes, en su exceso, acceso y asfixia de la era postfotográfica, surge la siguiente pregunta. ¿Es posible experimentar la emoción del descubrimiento? ¿Qué puede decirnos de esto? ¿Qué puedes decirnos de esto y del conjunto del trabajo? Pues la verdad es que Like, claro, fijaroslo, empecé en el 2003 con una idea. Este ha sido el único proyecto que he hecho un poco diferente al resto, porque lo hice por observar que el mundo, el turismo y el viaje estaba cambiando, porque yo en aquel entonces, en el 2003 4 5 6 digamos que me encargaban muchas revistas, vamos, viajes, ¿no? Y veía que cada vez era más difícil estar en esos lugares, éramos solos, ¿no? Entonces decidí, a la vez que hacía algunos encargos, hacer mis imágenes y guardarlas, ¿no? Y estoy tranquilamente, pues un año, otro año, otro año, y a la vez fue como un revulsivo al proyecto Aldeeta, donde no podía elegir ni el día, ni la hora, ni el lugar. Este proyecto, claro, fotográficamente, para mí es muy rico porque hice lo que yo quería, visité los lugares exactamente como yo quería y a la hora que quería. Entonces es como un revulsivo al otro, ¿no?
lo acabé en el 2017 porque me encargaron una expo, ¿no? De hecho, a día de hoy continúo haciendo fotos, ¿no? Nunca este proyecto, por ejemplo, nunca se acaba porque el turismo, la globalización, vemos que es uno de los temas del siglo XXI, ¿no? Esto, por ejemplo, claro, se convirtió en un libro que yo intento siempre como un mismo proyecto, como os decía antes, hacer un libro, una expo y publicarlo, ¿no? Y en este caso, afortunadamente, pudimos hacer el libro que nos gustaba y algo que al principio a la editora no le gustaba es un libro dividido en 9 capítulos, ¿no? Entonces no me atrevía yo a elegir una sola imagen. Es por lo que la pregunta que me habías hecho antes, ¿no? Decir, elige una sola imagen, ¿no? Pues en este caso, en este proyecto era muy difícil porque evoluciona desde el libro cero o el capítulo cero de cómo eh, busco como ese paisaje perfecto, impoluto, que no ha sido manipulado por el ser humano, a luego cómo el ser humano va cambiando, ¿no? Lo vemos en esta, por ejemplo, es la imagen que elegimos de portada. En realidad tiene 9 portadas, pero como hicimos 2 ediciones, se hicieron 18 portadas diferentes, ¿no? Esta es la uno y esta es la 2 del primer capítulo, ¿no? Y estas son imágenes, como os indicaba antes, de ese paisaje perfecto, puro, inalterado, del que habla Sugimoto, por ejemplo, en sus mares. Claro, esto fue la acumulación de años y años y años de imágenes. Yo las íbamos guardando, ¿no? Claro. Luego este es el, el capítulo 2 donde veo que el ser humano le es mucho más fácil viajar, que es cuando inventa el avión, ¿no? Cuando ya vuela, ¿no? Estas son las dos, digamos, portadas de el segundo capítulo este, ¿no? Y ahí me tiro pues como un año y pico haciendo desde fotos de las estelas de aviones como a ese paisaje aún mirado de una forma romántica, pero donde hay signos de que el ser humano esté por ahí, ¿no? De momento continúo con esa mirada inocente, ¿no? Del el paisaje, de lo bello, ¿no? Luego ya este capítulo ya avanza un poco más y es cuando veo que esa mirada romántica ya es imposible porque el mundo está tan sumamente, vamos, globalizado que es imposible. Continúo intento sacar como el espacio bello, ¿no? Pero veo que es muy difícil ya. Mm. Esto eh, decidí hacerlo con una misma cámara y película porque sabía que iba a estar muchos años y claro, la fotografía digital a día de hoy tiene pues una calidad estupenda, pero imaginaros pues en el año 2003 4 5 6 eran las cámaras, vamos, bastante malas, ¿no? Entonces decidí hacerlo con el equipo de siempre para los años que estuviera, digamos que las imágenes tuvieran misma calidad, contraste, densidades, claro, se escaneaba con un mismo escáner, eh, se retocaba igual. Bueno, ese tipo de imágenes me interesaba muchísimo, que es como el ser humano crea un mobiliario turístico para el turista, ¿no? Para que esté cómodo. Y claro, para mí es una locura esto, ¿no? Estar delante de una de las maravillas del mundo y poner esta cutrez, ¿no? Mm.
No pregunta a nadie. En este capítulo ya veis cómo va evolucionando a que el ser humano cada vez es más presente. Aquí ya físicamente lo hago presente, ¿no? En ese paisaje como de momento sutilmente y en los siguientes episodios es más evidente su presencia. Lo interesante de un proyecto así que recorres, digamos, 5 continentes, lugares que distan en 1000, 2000 o 10.000 kilómetros y son iguales todos. Y Eduardo, este proyecto también lo hiciste becado. Este no, como yo considero que es un proyecto digamos, de proyectos, lo fui haciendo a la vez que otros. Luego ya sí, ya cuando hice la expo, el libro, sí que me dieron ayudas para hacerlo, sí, pero era un proyecto con el que no tenía prisa y entonces lo iba haciendo tranquilamente porque no estaba conformado desde el principio. Ujú. Y aquí, en este, digamos que el, el- el hacerlo todo por y para el turista, pues tiene además consecuencias, ¿no? Que es modificar el entorno, el entorno totalmente, ¿no? Claro, con estas imágenes hemos pasado, eh, está por ejemplo Nueva York, Wuhan, está Alejandría, Almería, Tenerife. Como veis, son lo mismo todo, ¿no? El Cairo, Sicilia, Canarias también, Pekín. Y aquí empiezo como a fijarme más que al ser humano le interesa menos ver y más registrar, pero registrar no para él, sino para decir que ha estado ahí. Claro, la fotografía en 15 años cambia muchísimo, ¿no? Y este capítulo que no lo tenía pensado cuando empecé este proyecto es cuando descubro el mundo selfie, ¿no? Que me quedo tan alucinado que entonces decido fotografiar a la gente haciéndose fotos, ¿no? Y por el mundo entero. Esto es Florencia, Alejandría también. Vamos, es un... Me impactó muchísimo como ese cambio de paradigma de la gente fotografiando a la gente autofotografiándose, ¿no? No es un autorretrato, un selfie, no, sino era una nueva forma de demostrar dónde estás en el mundo, ¿no? Claro. Y luego ya harto de alguna manera de que el ser humano esté invadiendo todo, decido como de alguna manera paisajizar a ese ser humano, ¿no? Y lo meto dentro del el paisaje. eh, con los años he ido incluyendo más vídeo y audio en mis proyectos. Siempre lo había hecho, pero vamos, con los años más. Entonces,
Y luego, en teoría, iba a acabar este proyecto con un lugar donde el ser humano ha ido varias veces, pero aún no lo ha podido domesticar, ¿no? Y entonces estuve también como un año y pico haciendo fotos a la luna, ¿no? Aprendiendo cómo se hacía, porque no me apetecía cogerlas de la NASA y meterlas ahí, ¿no? Y me encantó como experiencia, ¿no? Pero leí una noticia hace muchos años, una de ellas decía que Google quería meter servidores en la luna, ¿no? Entonces ya me quedé alucinado y me imaginé como esa luna dentro de 20, 30 o 40 años como llena de basura y dije, claro, se me ha acabado ha acabado este libro y este proyecto, pero el capítulo este no puede ser el final, ¿no? Y hasta que descubrí estas pinturas, que ahora veréis y os cuento la historia, ¿no? Estas son unas pinturas que se pusieron de moda en los años 80 más o menos, en las que te vendían un óleo pintado a mano, ¿no? Y realmente sí que está pintado a mano. Lo único que yendo al rastro veía, ¿lo veis? ¿Lo veis? Fijaros aquí, que eran demasiado similares, ¿no? Y luego además compraba otro y era como demasiado similar. Y otro y demasiado similar, ¿no? Y otro igual también, demasiado similar. Entonces averigüé que, claro, como la imaginación no es infinita, que había una empresa que contrataba a pintores y que eran especialistas, pues uno en montaña, otro en nieve, otro en árboles, otro en agua, y entre varios muy rápidamente pintaban los cuadros, ¿no? Entonces, lo que yo quería que era una pintura que solo estaba en mi casa o en la tuya, en realidad había una muy parecida en otra casa y en otra y en otra y en otra y en otra, ¿no? Entonces, claro, hasta esto que lo identificamos como un paisaje perfecto y puro inexistente, pues porque lo han pintado, pues vamos, se duplica, se triplica, y entonces no, este era como el capítulo final, como vamos, inacabado, ¿no? Que era imposible. Luego no os he mostrado antes que siempre intento acabar los proyectos con publicaciones, pues en este caso trabajo en España mucho con El País Semanal y intento siempre que parte de los proyectos se publiquen también, ¿no? No sé, más. No pregunta nadie, ¿no? ¿Qué fotógrafos han influido más en tu mirada, en tu forma de abordar tus proyectos? Claro, no hay uno solo, sino hay muchos y casi todos coinciden con esta generación que nació en los 50 y empezó a hacer fotos en los 70, pues como Misrak, eh, Stenfeld, Sugimoto. Claro, son esta gente que se atrevió a con cámaras de gran formato salir a la calle y hacer como lo que se llamó el nuevo documentalismo, ¿no? Y hacerlo en color, claro, porque en los años 20 30 y estoy 40 o solo la fotografía artística, solo éramos en blanco y negro, ¿no? Y a mí eso me había parecido siempre una gilipollez. Entonces me gusta mucho como esta gente que sale a investigar con otro tipo de ideas y formatos y siempre coincide que me guste un fotógrafo de esta época, pero si podía elegir uno, pues a lo mejor claro, es que, entre Steinfeld y Misrak, ¿no? Que son como esos dos, es imposible elegir entre el padre y la madre, ¿no? En tus series hay una preocupación constante por la memoria, como hemos visto. ¿Crees que la fotografía sigue siendo un medio eficaz para recordar? Bueno, a ver, yo
creo que la fotografía nos ayuda muchísimo a recordar pero en este caso el vídeo, el audio, la foto nos ayuda muchísimo porque nuestro cerebro es infinito, pero se va borrando o se va ocultando, ¿no? Entonces yo recuerdo muchas veces imágenes mías de cuando era pequeño, pero no recuerdo esa situación, sino la recuerdo por la fotografía, ¿no? Claro, creo que es una herramienta, por lo menos, de, de no olvidar, ¿no? Que eso es algo bonito. Luego ya el eterno debate de si es verdad o es mentira, bueno, podríamos estar aquí horas, ¿no? Pero es algo, yo creo que es algo vamos, que recuerda, ¿no? Yo de hecho tengo esta pared con mi amor, mi familia, ¿no? Y es algo que veo, vamos, constantemente, ¿no? Las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en 85 vistas. Una serie en la que exploras el primer año de vida de un volcán en una isla. ¿Qué te impulsó a llevar a cabo un proyecto de estas Mm. características? Pues es un proyecto que yo me hice una pregunta que fue, claro, erupcionó un 19 de septiembre, ¿no? Entonces, en cuanto erupcionó, dije, vale, quiero ir a verlo, ¿no? Pero, claro, eh, yo sabía que este volcán, bueno, de hecho fue el volcán más documentado de la historia, ¿no? Entonces, si iba a ir, no podía ir sin una idea lo suficientemente interesante como para hacerme ir, ¿no? Para hacer fotos y competir con los que ya trabajan en prensa no merece la pena porque yo soy bastante más malo, ¿no? Que el hacer una imagen, ¿no? Entonces, a los 7 u 8 días me vino a la mente este artista japonés eh, que, claro, que muchos diréis, uy, pues no me suena o un poco solo, ¿no? Pero si vemos enseguida esta imagen, decimos, ah, vale, la ola, ¿no? Claro, pero es que está mal empleado lo de la ola, porque este es un proyecto tan enorme que lo ha engullido esta ola. De hecho, hasta está en un icono vamos, el WhatsApp, ¿no? En realidad, este proyecto es hermoso y y enorme en el sentido de que este artista estuvo durante un año y pico documentando el Japón de la época a través de el monte Fuji. Fijaros en todas estas estampas que siempre está el monte. Siempre, siempre, siempre buscarlo y siempre está el monte. Siempre. Claro, es muy bonito como hace casi 2 siglos se pudiera mostrar el Japón de la época, pues la agricultura, economía, paisaje, costumbres, a través de el monte Fuji, ¿no? Entonces, claro, cuando recordé este proyecto dije, vale, ya lo tengo. Voy a estar un año, voy a contar el primer año de vida de un volcán para ver cómo se vive en una isla durante la erupción, ¿no? Y después de ella. Y siempre con el mismo requisito, que estuviera la montaña presente, ¿no? El volcán presente. Y ahora veréis un trabajo que vamos, el de Hokusai recorrió, vamos, el mundo entero, ¿no? En este caso lo hice durante ese año y entonces como la erupción duró 85 días, el libro en homenaje a esos días contiene 85 imágenes divididas en 5 secciones. La primera que es la más impactante, ¿no? La erupción y la lava, ¿no? Como esa explosión natural, ¿no? Y bestia que, que, que- que se produce, ¿no? Y luego ya cuando
De hecho, en la isla seríamos estos primeros 3 meses, 2.000 o 3.000 fotógrafos. Cuando se apagó el volcán, me quedé solo, no iba nadie. Entonces ahí fue cuando cobró más fuerza el proyecto, que es cómo se vive con un volcán, ¿no? Y lo hice como hizo Hokusai a través de las estaciones, ¿no? Empezando por el otoño. Y como veis, como hizo él exactamente, que estuviera siempre, siempre, siempre el volcán mostrándolo, ¿no? Pues como experiencia fue bella en el sentido de que ves el poder y la fuerza que tiene la naturaleza, ¿no? Pero a la vez vamos triste porque, claro, un montón de gente se quedó sin sus casas, además cultivos. Era, era como ir a un, a una guerra, ¿no? O parecido. No. Luego ya cuando el volcán se va apagando, que es en invierno, claro, ya cambio, ¿no? A un estado, claro, se apagó en diciembre, el 13 de diciembre, y entonces, claro, continúo yendo, ¿no? Ver lo que ha quedado de él y la isla, cómo se empieza a reconstruir, ¿no? Este sí que tuve que hacerlo en digital, porque como solo iba a estar un año, era imposible hacerlo bien, 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 vamos, en película y tranquilamente. Y Fuji ahí, pues desde siempre me estábamos patrocinando, ¿no? Y es de agradecer. La primavera. Pues, y aquí es cuando empiezan de verdad las labores de, entre comillas, reconstrucción de la isla, porque a día de hoy hay gente que continúa viviendo en barracones y containers. No han llegado las ayudas, que es lo de siempre, ¿no? Y claro, hay un montón, vamos, de cultivos que no van a volver a funcionar nunca más. Claro, a mí me suele interesar qué pasa cuando ya no es noticia, ¿no? Y lo último, el verano. Claro, fue un año duro porque viajaba, iba y volvía, iba y volvía. Y a la vez, ya cuando llevaba medio año, empezamos a diseñar el libro porque la idea era presentar el libro el mismo día que se había apagado, un año antes. Y aquí lo publiqué también y ellos lo llamaron la Palma Año Uno, ¿no? Que es un año entero. ¿No? Y el libro, claro que antes no. Yo en este caso siempre intento hacer libros adecuados al proyecto, ¿no? Cada uno de un formato diferente, ¿no? Y lo importante es el proyecto y este nos gustó mucho hacerlo y copiamos mucho.
Creo que ahí se queda más. ¿Continuamos con otro más o hay alguna pregunta? Sí, Amity, A Job Story, una serie en la que indagas en cómo ciertas ficciones se instalan en nuestra memoria y llegan a modificar la forma en cómo miramos el mundo. Mm. ¿No? ¿Qué nos puedes comentar de este proyecto y qué te impulsó a llevarlo a cabo? Pues este es el último que he hecho junto a otro que se llama Espacio Disponible, ¿no? Y aquí me interesaba muchísimo tratar lo que hablo siempre, ¿no? De un lugar que ha quedado marcado por algo, ¿no? Un conflicto bélico, un volcán, una... Pero en este caso me interesó cómo la ficción conforma al ser humano. Esta es una de las pocas películas en la historia del cine que ha cambiado la forma que tenemos de entrar en el agua, en el mar, ¿no? Entonces este como que he hecho, digamos, un 3.0 comparado con los otros proyectos, porque en realidad no ha pasado nada, no ha muerto nadie. Pero, claro, fue una película, primero una novela y luego una peli tan impactante que nos cambió a todos, ¿no? Y entonces, este año justo se cumple en 50 años de el estreno, decidimos ir al lugar donde había cambiado esto, ¿no? Donde el cine había hecho cambiar al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de poder colaborar con Rodrigo Cortés, que es un cineasta español, escritor, vamos, es muy interesante el trabajo que hace él en el cine. Me apetecía muchísimo que fuera un director español que hubiera trabajado en Hollywood, ya que esta película es de los directores de este nuevo Hollywood, ¿no? Y entonces lo que hice fue hacer como un recorrido de el continente a la isla. La isla ficticia se llama Amity y la isla verdadera se llama, digamos, Martha's Vineyard, que está en la costa de Boston, ¿no? Pues bueno, lo primero es un recorrido a la isla esta, cómo vamos a meternos en la isla, ¿no? Este trabajo lo hice de una forma diferente, que fue seleccionar varias secuencias interesantes en la peli y entonces irme a esos lugares a ver cómo estaban hoy en día, ¿no? Pero claro, era más complicado porque en realidad, como os he dicho antes, no ha pasado nada, sino ha pasado una ficción, ¿no? Una, una película. Y eso me hizo que cambiara mi mente, ¿no? Y a ver lo que me encontraba, ¿no? Este es el lugar del el ataque, ¿no? El primer ataque de la mujer, ¿no? De Chrissy, ¿no? Y lo que me interesó muchísimo era cómo expandir esas secuencias, ¿no? El ataque se produce por la noche, pues yo voy por la mañana, estoy por la tarde, continúo por la noche, ¿no? Luego, aquí, por ejemplo, es el lugar de residencia del jefe, vamos, de policía Brody, ¿no? Y entonces hago como una investigación de por dónde puede estar la casa, cómo ha cambiado esta casa en 50 años, ¿no? Luego los restos del primer ataque, ¿no? En la playa. Claro, pero lo interesante que me parecía a mí era que aquí, como he dicho ya dos veces, no había pasado nada, sino un rodaje, ¿no? Pero un rodaje que nos ha cambiado a todos, ¿no? Claro, estas vallas son exactamente las que había en la película, ¿no?
Y este es el transbordador de la famosa conversación que tienen el alcalde, el jefe de policía, etcétera, ¿no? Y es el mismo que el de la peli, ¿no? Luego esta es la playa donde muere el niño, ¿no? Em, claro, claro, tienes que como que inventarte esa ficción, ¿no? Pues una playa hermosa y maravillosa y te inventas cómo esa playa se convierte en sangre, ¿no? Luego esta es otra secuencia muy interesante que es donde está la valla publicitaria. Luego estás donde el jefe de una policía corre porque a su hijo lo está atacando el tiburón, ¿no? Esta, por ejemplo, es el plano exacto, exacto al que hizo Spielberg en la peli. Hay lugares que sí que se han podido localizar igual, igual, ¿no? Y este es un lugar maravilloso que es donde está la cabaña de Queen, que es un poblado en la esquina de la isla, donde ponemos es bello y maravilloso, ¿no? Y te imaginas pues cómo parte el barco, ¿no? La orca. Y este es el lugar donde se hunde el barco. En realidad creemos que en la peli que es en alta mar, pero en realidad está dentro de la isla, ¿no? Y este es el regreso al continente, el regreso a la realidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues muestro otra vez, ¿no? El, el proyecto en este caso en el País Semanal con un texto maravilloso de, digamos, Rodrigo Cortés, donde habla de la película, habla del viaje, habla de la realidad, de la ficción, de cómo cambió el mundo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se publicó en Suiza, luego también os enseño más cosas, ¿no? Y esto ya está claro. Sí. Hablemos ya de un último proyecto que se trata de espacio disponible. La antítesis de Times Square a la saturación del espacio urbano mediante resplandecientes letreros de neón y LED se contrapone la tierra de nadie de las zonas áridas, despobladas, casi desérticas, coronadas por descarnadas estructuras en busca de un improbable nuevo comprador. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Pues este es otro proyecto de los que acostumbro a hacer, ¿no? De lugares en este caso que han podido pasar desapercibido, pero que a la vez les hemos hecho mucho caso y por la era analógica esta que estamos abandonando cada vez más, pues por la irrupción del el smartphone, internet y las redes sociales, pues allá sobre el año 2008 me di cuenta que en la crisis lo primero que descendía era bueno, la publicidad, ¿no? Y entonces decidí bueno, por un lado vi que de esa publicidad la primera que iba desapareciendo era la publicidad analógica, ¿no? La que vemos en las vallas, ¿no? Entonces fui documentando cómo esas vallas las iban abandonando una tras otra, una tras otra, ¿no? Luego
Antes de que veáis las imágenes, os cuento la historia. Lipovetsky, para quien no lo conozca, es un filósofo, sociólogo, digamos que es como el mayor experto del capitalismo, ¿no? Y de la era posmoderna. Ha escrito infinidad de libros, ¿no? Pues yo, para inspirarme para este proyecto, me leí tres libros suyos que me ayudaron muchísimo a comprender cómo era el mundo desde mediados del siglo XX más o menos, ¿no? Y a los años, cuando ya llevaba 4 años haciendo el proyecto, me invitaron a dar una charla y a él otra, ¿no? Y entonces esa tarde nos invitaron a una comida en una embajada. Me senté con él y le hablé de este proyecto. Y él muy amablemente pues me dijo que se lo enviara, ¿no? Se lo envié, le gustó mucho y entonces, digamos, conseguí que hiciera un texto maravilloso sobre ese trabajo, cosa que aporta muchísimo al proyecto y luego me ha abierto las puertas en Francia y en otros, digamos, países, ¿no? Eso es como si hicieras cine y te escribiera, pues vamos, Scorsese, por ejemplo, ¿no? Es esa talla, ¿no? Entonces lo que hice fue por España, recorrerla de norte a sur, este y oeste, y viendo esos vestigios de una época gloriosa, ¿no? En la que iba desapareciendo, ¿no? Pero lo interesante es que el propio capitalismo se ha engullido a sí mismo, ¿no? Son objetos a los que se les ha sacado muchísimo rendimiento económico, pero una vez ya no sirven, pues entonces se abandonan, ¿no? Y eso, digamos que ecológicamente no está muy bien hecho, ¿no? Porque abandonas un trozo de hierros ahí a la intemperie, ¿no? Y entonces me llamó la atención cómo se iban abandonando más y más y más, y claro, y me apetecía cómo vamos documentar esa época, ¿no? Y de alguna manera sentirme como un arqueólogo del siglo XXI en el que va, va recogiendo ambos vestigios, ¿no? Hay vallas que llevan 1 año, 2, 3, 10, 20 años, 30 años. Mucha gente me ha dicho que al haber visto este proyecto se está fijando más en esto, ¿no? Claro, es algo que estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? A ver que nos pasa desapercibido, ¿no? Mm. Y a la vez sentí de alguna manera que que tenía que recoger como estos vestigios de una época y llevarlos al estudio, ¿no? Y entonces he tirado 8 años recogiendo, y llevando al estudio, digamos, clasificándolos, fotografiándolos y de hecho forman esto parte del libro, de la expo. Como veis, es otro proyecto que habla de lo mismo, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? El haber hecho esto con Lipovetsky llamó la atención a esta editorial francesa y logramos hacer el libro que nos apeteció muchísimo, ¿no? Esto del libro.
Cada libro que trabajo, he publicado ya 11 libros, 10 de los cuales los he hecho con Underbau, que son un equipo digamos, de diseño con los que trabajo como si fuera pues mis hermanos, ¿no? Eh, Trabajo muy fácil con ellos porque nos entendemos, digamos, perfectamente. Aquí aparecen los vestigios de ese libro. Y claro, esto para los que estuvisteis vamos, en Almería se hizo la primera expo este año y así es como quedó. ¿Veis aquí los restos? Y todos los objetos reales encontrados y enmarcados. Esta es la planta superior. Luego se hizo una expo en Granada, en el Centro José Guerrero, que se acabó en septiembre. Y esa es la expo. Bueno, pues tras este recorrido por algunos de tus proyectos, por supuesto, tienes bastantes más que se pueden ver en tu web. Ujú. Y bueno, ya hemos consumido casi una hora y cuarto de encuentro, nos queda ya poco tiempo. Me gustaría hacerte una serie de preguntas que te rogaría que intentaras ser lo más breve posible en la respuesta para ver si logramos que Claro. nos puedas responder a todas. Eh, Hoy vivimos rodeados de imágenes. ¿Cómo ves el papel del fotógrafo en esta era de saturación visual? Mm, Claro, yo creo que la fotografía ha cambiado en el sentido de que ahora está constantemente comunicando, ¿no? Pues como me voy a tomar un café y lo digo, voy al cine y lo digo, estoy en la calle, yo creo que el fotógrafo no se encarga de eso. Para eso ya se encarga vamos, la gente a diario en las redes, ¿no? Creo que el fotógrafo tiene otra visión diferente de lo que es la fotografía y de mostrar su visión. Por eso dicen, no es que con la IA se va a acabar la fotografía. Pues no, con la IA hace una cosa y el fotógrafo hace otra cosa. De hecho, hasta yo diferencio a una persona con cámara de un, de un claro, todo el mundo puede tener una cámara, pero no ser fotógrafo, ¿no? ¿Qué piensas sobre la verdad en la fotografía? ¿Existe o siempre es una interpretación? Siempre es una interpretación desde el punto de vista de que la hace un ser humano y un ser humano tiene un sesgo por el lugar, digamos, de nacimiento, con la familia, lo que ha comido, lo que ha leído. Siempre es la interpretación de algo y la interpretación que elige uno, ¿no? Tus fotografías, tu obra, tiene un tono contenido, casi silencioso. ¿Te interesa provocar reflexión más que impacto? Claro, yo creo, sobre todo con el impacto que recibimos hoy en día de millones de imágenes, creo que es más interesante, por lo menos así me lo he planteado yo siempre, que la gente piense, aunque no esté de moda. Ahora lo que está de moda es no leer, no ver
y ser inculto, ¿no? Cuando toda la vida ha sido lo contrario, ¿no? Yo prefiero que la gente piense, vamos, y esto, y reflexione en vez de dárselo todo, ¿no? Puedes dejar de compartir pantalla si quieres, ¿eh? Y te ¿Cómo la dejo? veremos con... Vale, Puedes dejar de compartirla si quieres. sí, Eh, no me deja. Bueno, espera un segundo, vale, vale, ya está. Ahora veo. ¿Prefieres trabajar en blanco y negro o en color? ¿Cómo tomas esa decisión en cada proyecto? Pues de hecho yo creo que el 95% de lo que hago es en color. Y creo que por una decisión sencilla, pues yo veo en color, pues vamos, fotografío en color. Sí que hay algún trabajo que me ha llamado la atención hacerlo en blanco y negro para que se escapara más aún de una hipotética realidad, ¿no? Y más irme hacia la vamos, literatura y la imaginación. De hecho, estoy preparando uno que lo acabaré dentro de dos años o tres o cuatro, que es en blanco y negro, pero lo he hecho muy pocos. Como ya hemos comentado en la presentación y a lo largo del encuentro, con motivo de uno de tus proyectos, has sido acreedora de diferentes premios, becas muy prestigiosas, algunas de ellas. ¿Qué opinión, bueno, todas, qué opinión te merecen estas distinciones y qué han supuesto para ti? Pues para mí, como decía antes, siempre una beca, claro, yo he sido más de becas que de premios porque lo que me gusta es hacer el proyecto, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que significan todo, significan que la gente o una institución o un jurado ha apostado por ti para que hagas ese proyecto, ¿no? De hecho, ahora mismo el otro día nos dijeron que nos habían dado una ayuda para hacer un corto documental. Claro, si las ayudas es conforme está este país, es imposible sin ayudas poder llegar a alcanzar algo que uno imagina, ¿no? Yo siempre creeré en ese mecenazgo. Bueno, de hecho, pero España es que, claro, funciona de una forma muy extraña, pues porque el IVA del arte es caro, luego hay pocos apoyos, pero sí que hay becas de instituciones, vamos, privadas, ¿no? Pero vamos, siempre cuantas más mejor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu mirada en tu ya larga trayectoria profesional y tu visión del mundo, de la humanidad? Pues mi visión de la humanidad cada vez es peor. Viendo ahora mismo vamos, cómo está gobernando el país o el segundo país más poderoso que es Trump, que es el tipo más inútil que hay en este planeta, y viendo lo que está pasando en Gaza y en otros tantos países, creo que mi visión es bast- bastante pesimista. ¿Qué conexión, aunque has hecho una referencia en una anterior intervención, encuentras entre algunas de tus fotografías y el mundo del arte, el de los museos y del coleccionismo privado? ¿Cómo? Repite la pregunta, por Te favor. la repito. Sí. Digo, ¿qué conexión encuentras entre algunas de tus fotografías y el mundo del arte, el de los museos y del coleccionismo privado? Yo, afortunadamente, es que he tenido la suerte de elegir proyectos y que esos proyectos se expusieran, se vendieran en una galería, se publicaran en una revista o un libro. Yo no he cambiado, pero veo que ese mismo proyecto tiene como una pata y otra y otra y otra, ¿no? Pero yo veo los mundos iguales. El coleccionismo es muy importante porque te ayuda a trabajar, ¿no? A que un coleccionista apueste por tu obra y que se la lleve a su casa o un museo, te ayuda pues a pagar el Mercadona y el alquiler, ¿no? Y bueno,
y luego pues yo publicar en una revista es muy interesante porque llega a miles y miles, vamos, de personas, ¿no? Tenido relación, nos has mostrado imágenes del Centro Andaluz de la Fotografía con él, donde además de esta última exposición Espacio Disponible, ya mostraste las fotografías de Normandía en el 2014. También has realizado algunas otras actividades con el CAF. ¿Cómo Ujú. calificarías tu experiencia con el centro y qué opinión tienes de él? Pues a ver, el problema es que tanto este centro como otros muchos, lo que los estropea son bueno, la parte política y la falta, vamos, de dinero, ¿no? Yo me he sentido muy a gusto, pero yo creo que se debería de apostar mucho más por estos centros y porque bueno, la cultura en pandemia nos dimos cuenta que era muy importante, pero al día siguiente de salir a la calle la dejamos. Yo creo que la gente, si en pandemia no hubiera podido consumir literatura, música y cine, se hubiera muerto del asco. Y eso enseguida se nos olvida que estuvimos encerrados, pero constantemente consumiendo cultura y arte, ¿no? Entonces, creo que tienen que haber más leyes que apuesten mucho más pero no como el cine, que el cine debería ser como en Estados Unidos una industria, no que no esté constantemente subvencionada, ¿no? Pero sí que el Estado debería de apostar más, crear más un empleo más accesible, por ejemplo, ¿no? Y el IVA del artista, por ejemplo, vamos a rebajarlo ya de una puñetera vez, bueno, y un largo etcétera, ¿no? En julio de 2023 se aprobó el decreto por el que se crea el Centro Nacional de la Fotografía en España. ¿Qué opinión te merece su creación y cuáles son tus expectativas al respecto? Pues yo creo se ha hecho muy, muy, muy tarde. En España hay una calidad fotográfica incuestionable. Y yo creo que éramos creo que faltaban dos países en España sin un centro nacional, ¿no? Y luego no sé exactamente cómo se ha hecho, pero a mí me gustaría que hubiera transparencia, que hubiera apoyo y sobre todo que hubiera apoyo a los más jóvenes, que se comprara a mucha gente, no solo a los de siempre, y que se hablara mucho, ¿no? De este centro, que este centro hiciera por y para la fotografía, ¿no? Que no fuera un chiringuito de cuatro, que no sé cómo será, ¿eh? Pero que a mí me gustaría que abriera sobre todo las puertas a la gente joven, que diera oportunidades, que se hicieran expos, que se hicieran mismos debates, etcétera, etcétera. No sé lo que pasará. Y también es cierto que si se invierte muchísimo en un edificio, no sé si luego habrá dinero para llenar ese edificio, digamos, de contenido, etcétera, etcétera. ¿Estarías a favor de la creación de una escuela nacional de fotografía como existe en Francia, por ejemplo? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las universidades? Pues yo creo que lo que hay que hacer es imitar lo que funciona. En Alemania funcionó, en Francia ha funcionado. Hay que imitar. Lo más guay de esta vida es si algo funciona, cópialo. No intentes hacer algo y probar a ver si va. Pues yo estaría encantado de, de que hubiera pues como una unificación en España, ¿no? Porque si no, cada universidad tiene un grado diferente. De hecho, estudiar fotografía suele ser muy, muy caro, ¿no?
y no entiendo por qué, ¿no? Es un debate, vamos, interesante, pero yo siempre digo que lo que hay que hacer es copiar lo que en otro lado funciona, como están copiando cosas que se hacen en España, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, no hay un acuerdo eh, para aquí cada 4 años, si el gobierno cambia, pues cambian los planes de estudios y etcétera. No hay ningún acuerdo para 15, 20, 30 años, ¿no? ¿Qué esperas que las personas sientan o reflexionen al ver tus imágenes? ¿Qué mensaje o sensación buscas transmitir con tu obra? Yo con que simplemente se paren a reflexionar algo, para mí ya es suficiente, porque hoy en día con la cantidad de estímulos y de la maquinita esta del móvil que se han inventado para estar constantemente ahí y no haciendo otra cosa, pues simplemente eso, porque veo en general al ciudadano español como anestesiado del todo. Tenemos un gran problema en España. El problema principal es en la vivienda y no sé cómo no estamos todos los días en la calle gritando. Es imposible bueno, los datos lo dicen, ¿no? Pero estamos tan anestesiados con que me siento yo simplemente satisfecho con que alguien mire una imagen y reflexione algo, ¿no? Y a estas alturas del mundo, de la historia, ¿crees que la fotografía puede generar cambios sociales reales o su impacto es más simbólico? El, el arte siempre ha generado, el arte es intrínseco al ser humano. Si el ser humano no crea, se muere. Es exactamente igual que comer o beber y siempre ha generado cambios. El problema es que estamos, como decía antes, súper súper a- anestesiados, ¿no? Y se crea como mucha cultura muy rápida para que se consuma enseguida y barata y mala, ¿no? Pero si nos vamos, no sé, desde las cuevas de Altamira pues, hasta la última peli de Benders, pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿Hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que la rodea, que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? Bueno, pues interesante la pregunta, ¿no? Sí, pues, ¿qué cambiaría? Pues por un lado que no sea tan elitista estudiar, claro, pues porque yo he comparado con otras universidades es muy caro, y otra que la gente me encantaría que la pudiera comprender más, porque la gente se cree que con un móvil o una cámara ya es fotógrafo, ¿no? Y la gente se atreve a decirlo, ¿no? Yo que sé, tengo un boli y no digo que soy un escritor, ¿no? Yo creo que si la estudiara más y la comprendiera más, la amaría más, pero no sé qué vamos, cambiaría, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Y por mi parte, ahora si alguna de las personas que nos acompañan te quiere hacer alguna pregunta, será el momento. Por mi parte, una última pregunta. Ujú. En relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, ¿qué te gustaría decirles en un tiempo tan influido por lo tecnológico? ¿Qué crees que deberían de tener en cuenta? Y más específicamente, ¿qué consejo darías a jóvenes fotógrafos que quieren trabajar en proyectos sociales o documentales o proyectos a largo plazo como los que tú realizas? Pues lo primero que les diría que hay que tener paciencia, que lean mucho, que vean mucho, que compartan muchísimo, ¿no? Claro, y si no tienes la iniciativa de la espera, ¿no? Claro, es que hoy en día es que es lo contrario, ¿no? Queremos todo para allá y ese scroll infinito esté, que nos esté manteniendo esa atención, ¿no? Yo les diría que, claro, que es
como cualquier otra profesión, requiere de esfuerzo, esperamos, dedicación, y etcétera, etcétera, que veo que gente que empieza, pues está un mes, se cree que ha hecho un proyecto y que es una maravilla, pero claro, pero la ignorancia es lo que rinde hoy en día, ¿no? Y creo que es muy, muy importante ver lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, ¿no? Para no, para intentar no convertirte en otro ignorante, que es lo que quieren los de ahí arriba, ¿no? Pues, ¿alguno de los que estáis en la sala queréis realizar alguna pregunta, dirigirle alguna pregunta a Eduardo? Mm, Yo simplemente quiero comentar que ha sido una gozada poder ver todo tu trabajo, mucho del cual conozco, pero otro no, entonces he podido rellenar los huecos. Conocí a Eduardo muy jovencito, con tu primer librito en blanco y negro, de Ujú. aquel lugar en Valencia, yo creo que era, ¿no? Cerca de tu casa. En Cádiz, en Cádiz. Era en Cádiz, un proyecto documental. Ujú. Y yo no sé, pero enseguida yo tenía una agencia de distribución de fotografía, se llamaba ASA, y yo ya supe cuando entró en la agencia que era súper jovencito, y yo trabajaba así como con los famosos del National Geographic y tal, pero este chico tenía duende, o sea, ya desde muy chico apuntaba maneras y yo no sé, me ha encantado me encanta lo que estás haciendo, me parece indispensable en los tiempos que pasan, me parece que solo lo estás haciendo tú, y Misrach, que quiero tanto, que lo he visto ahí en el de Egipto, y, Pues sí, y ha sido un placer enorme poder estar viendo tu obra. Y mañana creo que presentas un libro, ¿no? sí, sí, mañana presento un libro. Pues dilo, que vamos a estar ahí, hombre, también. O sea que Bueno, muchísimas gracias por organizar estos encuentros y muchas gracias, Eduardo, por esa tenacidad en tus ideas, por lo cabezota que eres cuando te pones a hacer las cosas y lo que tardas en hacerlo para luego tener un resultado pues maravilloso, apacible. Realmente transmites muchísimo. Mira, estoy escuchando y tengo aquí las ragas indias. Pues eso es tu trabajo. O sea, qué bien. si lo paso a música, es el impacto que me hace, es lo mismo que cuando me pongo la música india, porque sé que me va a dejar ahí, en horizontal y con mucha calma, ¿no? O sea que nada, me despido y hasta mañana. Espero pasarme por Lens. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias de hecho, yo creo que has dado con la clave, que hay que ser muy, muy pesado, muy tenaz, si no es imposible. Yo creo que te avasallan, ¿no? Vamos, Mm. te come este mundo, ¿no? Muchas Mm. gracias. Ya nos conocimos cuando yo creo que tenía 23 años, o sea que han pasado. Un ratito. Bueno, gracias por Pues, estar aquí en la charla. ¿alguno queréis realizar alguna pregunta más? Bueno, yo quiero decirte que efectivamente a mí también me has creado hábitos de ver vallas, que antes a lo mejor pasabas desapercibido, pero es que ahora me fijo que si entro por polígonos industriales, que si entro por algunas carreteras, el análisis ese de por qué está esta valla aquí, porque claro, porque han desviado la carretera y ya es otro trayecto, además de los neones y de lo de las nuevas formas De de comunicación. de las nuevas formas de publicidad. Pero es verdad que, y también he observado que también en algunos sitios, en determinados sitios, se siguen haciendo vallas. Ujú. Por lo que sea, hay esa necesidad de o que no llega otro mensaje, o en fin. Y bueno, que me parece exquisito además el Normandía de hace muchísimos años. Esa Normandía me parece exquisita y muchas cosas más, claro, y que bueno, que ha sido un placer escucharte otra vez, ya te vi en el CAF, Muchas gracias. y nada, Vamos, yo creo que si no, como cualquier otra disciplina, creo que están hechas para compartir, ¿no? Si no, yo que creo si que no, claro.
De nada, eso es igual que digo, sabemos cocinar un buen plato. Si no lo puedes sabemos compartir, pues es como no Mm. vale la pena, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, llegamos al final de este encuentro con Eduardo Nave, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras, el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerle un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y trayectoria. Asimismo, agradecerles a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han seguido a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otra destacada miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Berta Vicente Salas, previsto para el próximo 18 de diciembre y a través de esta misma plataforma. Buenas noches, gracias por vuestra asistencia, gracias Eduardo Muchas por gracias. habernos dedicado tu tiempo y hasta el siguiente encuentro. Muchísimas gracias.